Un aplauso fuerte al Señor, gloria a Jesús. Gracias te damos, nuestro hermano Ronnie Soto, gloria a Jesús, estará por este lugar, gloria a Jesús, enseñándonos la palabra de Dios. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Y mañana en este lugar y después continúa mi pastor Félix. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos de estar aquí una vez más, dándole gracias al Señor por la oportunidad. Al hermano pastor David Infante, el obispo, y a la hermana pastora que nos dan la oportunidad de estar acá predicando en el estudio de esta noche. Le damos gracias a Dios una vez más porque nos permite este privilegio hermoso de estudiar su palabra todos juntos, porque eso es un alimento, hermano. Eso es hermoso cuando nosotros nos reunimos a estudiar la palabra, a estudiar las escrituras. Eso es un fluir, eso es una fuente que nosotros sabemos cuando estudiamos cómo el tiempo pasa, y nosotros entendemos que como que queremos más, porque el espíritu necesita ese alimento, lo espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. En este momento estaremos dando un pequeño estudio sobre el sacrificio perfecto de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, que todos sabemos que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él se entregó a sí mismo por nuestro pecado, por nuestras transgresiones, aleluya. Y no solamente por nosotros, sino, dijo Él, por los que han de venir. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ese versículo tan famoso que dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, aleluya, que Él dio su Hijo unigénito para que muera en la cruz del Calvario, para que, aleluya, de su vida, para que derrame su sangre por cada uno de nosotros. Porque ese es el amor de Dios. Aleluya, el amor ágape, que no importa que nosotros somos infieles, aleluya, Él tiene ese amor tan grande, dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo. Mire de qué manera, que dio su Hijo unigénito. ¿Quién da su Hijo ¿quién da su Hijo por alguien? ¿Quién se entrega a sí mismo por alguien? Hermano, eso es algo que cuando uno se pone a meditar en eso, a reflexionar, uno llora. La persona que entiende, aleluya, en lo que Dios ha hecho, lo que Jesucristo ha hecho por ellos, por lo que ha hecho por nosotros las lágrimas se nos salen cuando nosotros meditamos en esa palabra, ese sacrificio hermoso. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Yo voy a hacer una pequeña oración para encomendarnos al Señor, para que Él nos ayude, para que nos dé la fuerza, la sabiduría que necesitamos. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú nos permites, Padre, predicar, estudiar tu palabra, nos permite dar este estudio, nos permite, Padre celestial, que nosotros, Señor mío, vengamos a tu presencia, humillados, Señor, Padre celestial, para recibir tu alimento, Dios mío, la palabra que tú has dejado escrita, Señor, para que nosotros, Padre eterno, la tengamos, Señor mío, no solamente en nuestras Biblias, en nuestras manos, sino que la pongamos por obra, Padre. Te pedimos que trate con nuestro corazón, Señor, con esas cosas que todavía nosotros debemos, Señor mío, trabajar, dejar. Que tú nos ayudes, Señor, que tú trates con nuestro corazón, Padre. Porque tú, Señor mío, dice tu palabra, aleluya, que tú, Padre eterno, sabes que el hombre, Señor, aleluya, es débil, Señor. La condición del hombre, dice la palabra, que tú no te olvidas de ella, porque somos polvo, mi Dios. Gracias te damos en esta hora, Padre, y nosotros te daremos la gloria y la honra, Señor, y todo honor, Padre, porque solo tú la mereces, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a tomar en cuenta unos versículos. Aleluya. Pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a tomar en cuenta algunos versículos para así darle como me gusta que los estudios da participación, que podamos nosotros, aleluya, retroalimentarnos, gloria a Dios, porque Dios nos capacitó a cada uno, dice la Biblia, que repartió dones de algo para que nosotros podamos dar. Dice la Biblia que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Cada uno de nosotros tiene algo que dar. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y nosotros podemos, aleluya, por medio de estudio de la palabra, podemos desarrollar ese poquito que Dios nos pone, y así nosotros en lo personal ir desarrollando más y más. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a considerar, hermano, unos cuantos versículos, pero donde vamos a tener en Hebreos 10, 9 y 10, ahí nos vamos a anclar, pero vamos a dar
también otros versículos para así nosotros saber el sacrificio de Jesucristo, ese sacrificio perfecto. Sabemos, aleluya, que hay un motivo, que hay un objetivo con el sacrificio de Jesús. Hay un motivo que es quitar el pecado del mundo. Gloria a Dios. Pero también sabemos que en el Antiguo Testamento Dios estableció lo que es el sacrificio. Y desde Adán y Eva, cuando pecaron, dice la Biblia que Dios los vistió con túnica de pieles. Gloria a Dios. Y entendemos que hubo, aleluya, me imagino que el pastor Félix me estará ayudando. Ahí hubo muerte, pastor. Ahí yo creo que hubo sacrificio porque hubo animales en el asunto. Y entonces nosotros entendemos por la escritura que desde ahí ya comenzó Dios a establecer lo que es el sacrificio. Y por ahí vino también Abel y también Abraham, Jacob, Isaac, que sacrificaron. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ya formalmente Dios estableció lo que es el sacrificio, lo que estableció lo que es el sacerdocio. Bendito sea el nombre de Jesucristo, que es según los hombres, ya que Cristo no es según los hombres, el sacerdocio de Melquisedec. Gloria a Dios. Vamos a abrir en Hebreo. Gloria a Dios. Y así ustedes, hermanos, me pueden seguir también así leyendo. Gloria le damos al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Si alguien tiene, vamos a considerar Éxodo 3:10. Cualquier hermano que lo tenga rápido, le da lectura. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano Guava tiene Éxodo 3:10, le puede dar lectura, hermano, y así en contexto podemos ir estudiando lo que es el sacrificio. Gloria a Dios. Eso es. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Gloria a Dios. Sí. Dale lectura al próximo, varón. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ok, hay un pequeño. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Estamos en vivo. Bendito sea Dios. Ok, el 12, varón. Denle lectura al 12. Y él respondió: ven porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Gloria a Dios. El versículo lo escribí erróneo, pero alguien tiene Génesis 22, 7 y 8, si le da lectura. Gloria a Dios. Génesis 22, 7 y 8. Amén, hermana Nina. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y van juntos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí nosotros podemos ver que eso es tipificando lo que era el sacrificio de Jesucristo. Y en Abraham nosotros vemos cómo Dios, aleluya, le pidió ese hijo amado que Dios ya le había ofrecido a Abraham, de que lo sacrificara para él. Algo que nosotros vemos como Abraham ya en su corazón no lo sacrificó en sí, pero ya dice la Biblia que le fue contado como justicia. Esa parte de que él, sin entender, él sacrificó eso que él amaba. Un sacrificio hermoso que es tipificación de lo que Jesucristo, aleluya, hizo en la cruz de Calvario. El Levítico 14:13, si algún hermano lo tiene, ya vamos a entrar, hermano, en hebreo, pero le quería dar lectura a estos versículos para tener una idea de
aleluya, de lo que es el sacrificio en el Antiguo Testamento. Amén, varón. Amén. Dice, y degollará el cordero en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Amén, gloria a Dios. Nosotros vemos que el sacrificio va ligado a lo que es la muerte. El sacrificio es una ofrenda que en el Antiguo Testamento, o sea, las personas ofrecían para cubrir el pecado, solamente para algo como para, no para quitar, sino para cubrir en lo exterior. Algo que es tan diferente porque Cristo, por medio de su sacrificio, transforma el hombre en el interior. Un sacrificio perfecto. Gloria le damos a Cristo. Aleluya. En Juan 1:29, en Lucas 22:7, si algún hermano lo tiene. Gloria a Dios. Alguien puede ir buscando Juan 1:29 si desea, y Juan 1:36. Gloria a Dios. Si no, yo le puedo dar lectura si algún hermano no lo. Amén. Hermano Edwin está de pie ya, pero tome 1:26. Juan 1:29. Juan 1:36, hermana Nelly. Amén. Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Gloria a Dios. Nosotros, en el libro, en los evangelios, nosotros vemos cómo a Cristo se le indica, cómo a Cristo se le señala como el Cordero, aleluya, como el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero inmolado. En esa parte, en Juan 1:29, en Juan 1:29, si algún hermano lo tiene, pastor, amén, hermano, de la escritura. Juan 1:29. Amén. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y digo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahí Jesucristo es señalado como el Cordero que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento había ya había una característica en los sacrificios, pero cuando se hablaba de Cordero era cuando la persona venía, el sacerdote venía una vez al año a presentar ese Cordero por el pecado del pueblo, por el pecado del pueblo de Israel. Aleluya. Y como menciona el Cordero, siempre en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del pecado, cuando una persona pecaba, hablaba del Cordero. Y aquí Juan señala a Jesucristo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento era como una señal, una sombra de lo que había de venir. Bendito sea el nombre de Cristo. De lo que iba a venir, el verdadero sacrificio. Solamente ahí en el Antiguo Testamento lo que nos estaba dando era un símbolo, algo simbólico. Por eso era que por eso Dios en las Escrituras le dice que ya él estaba cansado de los sacrificios. Porque esos sacrificios no hacían nada con el ser humano. Esos sacrificios lo que hacían era que el ser humano, es como cuando una persona tiene una herida y le ponen una venda sin curarla, sin quitarle nada por dentro. Solamente la cubre, por está ahí la herida. El hombre pecaba y el cordero que el sacerdote traía, solamente lo que hacía era que cubría el pecado. No lo quitaba, lo cubría. Algo que era físico. Bendito sea Dios. Pero el sacrificio de Cristo trataba con la conciencia del hombre, trataba con lo interior, transforma al ser humano. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso era que Dios estaba cansado de los sacrificios del pueblo, porque ellos venían y sacrificaban, pero volvían al pecado, porque no, era un asunto exterior solamente. Gloria a Dios. Le damos lectura a Hechos 8:32, si alguno no lo tiene. Yo quiero decir algo, varón, antes de... Amén, amén. Si se puede, ¿no? Amén, amén, sí. Sí, gloria a Dios. Es algo, varón, que
que a mí me toca el timbre. Aquí en este verso 29. Del libro. Sí, Dios le bendiga, hermano, a todos. Juan 1:29. Amén. Que dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, eso impacta. Gloria a Dios. Como Juan, bendito Dios, presenta a Jesús. Sabemos que Juan le escribió a la iglesia, ¿no verdad? Marco le escribió a los romanos, Mateo le escribió a los judíos, Lucas le escribió a los griegos. Entonces Juan le escribe a la iglesia. ¿Ve? Y es impactante este verso que me llenó de gozo. De cómo Juan se para y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita pecado. Entonces se veía a diario que la gente de costumbre estaba acostumbrada a llevar un cordero para llevarse al sacerdote para que se lo degollara, y entonces era un sacrificio como el pecado que ese individuo había cometido, llevaba ese cordero. Pero ese día Juan se paró y señaló ese cordero para perdonar los pecados de la humanidad entera. Dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado. Los demás corderos era una sombra. Los demás corderos era una práctica. Era el cordero que andaba por ahí. Pero cuando Juan se levantó, no dijo: he ahí el hijo de José que quita pecado. No dijo: he ahí el príncipe de paz que quita pecado. Él no dijo: he ahí el verbo encarnado que quita pecado. Dijo: no, he ahí el Cordero que quita pecado. Aleluya. Wow, entonces está tremendo. Gloria a Dios. Cuando analizamos y vemos como Juan se inspira para darle gloria al nombre de Dios. Sabemos, ¿no verdad?, que fue Juan el Bautista que lo dijo, ¿verdad? Amén. Pero Juan el apóstol narró la historia. Gloria a Cristo. Pero como Juan lo señala, le dice al pueblo de Israel y le dice a la humanidad entera: mire, vean, no busquen que sus pecados sean perdonados por otros métodos. No busquen otra religión. No busquen otro líder religioso. Ese que está ahí es el verdadero Cordero que quita pecado, pero limpia de verdad. Gloria a Dios. Que lo saca. Los demás corderos, que hace que la sangre de los demás corderos tapa el pecado. Aleluya. Es como cuando usted echa un sucio algo debajo de la alfombra y la alfombra lo tapa. Pero usted levanta la alfombra a los 5 años y el sucio está ahí. ¿Ve? Eso hacían los corderos. ¿Ve? Lo mataban y tapaban el pecado por un tiempo. ¿Ve? Pero la sangre de Cristo es que limpia el pecado. Aleluya. Es que lo arranca, Gloria a Dios. lo deja limpio. Y eso hermano, eso es importante. Gloria a Dios, Pastor Félix. Me estoy gozando. Amén, amén. Cuando nosotros nos detenemos tranquilos a meditar en esto, Pastor Félix, es algo hermoso. Bueno. Porque Él se entregó a sí mismo. Y mire, hermano, algo que me llegó ahora a la mente. Esto es lo mismo cuando una persona va a un psicólogo. Los psicólogos se glorían, Pastor Félix. Se glorían y los psiquiatras. Pero hermano, el psicólogo es como el sacrificio muerto, el sacrificio del Antiguo Testamento. Era algo, el psicólogo lo único que le puede dar un consejo. El psicólogo lo que le puede... El psicólogo trabaja con lo que usted le dice. Con lo que usted le va dando, con los datos que usted le va dando, el psicólogo trabaja con eso. Y cuando la persona sale de ahí, sea cual sea la situación psicológica que tenga, la persona posiblemente al otro día está haciendo lo mismo que hacía cuando antes de ir al psicólogo. O esté sufriendo de las mismas situaciones emocionales que sufría. Porque el psicólogo no tiene el poder para hacer lo que hace el sacrificio de Jesucristo, que es transformar el corazón del hombre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Es algo, el sacrificio del Antiguo Testamento era algo superficial, hermano. Era algo vano. Cuando nosotros vamos a un consejero en el mundo, por eso es que hay personas que le encanta tener... Mire, Pastor Félix, hay personas que le encanta tener consejos de impío. Señores, eso es, yo mejor voy a donde un hermanito a que me dé un consejo, alguien que lea la Biblia. Alguien que esté regenerado ya por la sangre de Jesús. No vaya a una persona que no tenga a Jesucristo a recibir consejos. ¿Por qué le va a decir a esa persona? Le va a dar soluciones que lo van a hundir más de lo que está. Entonces, cuando nosotros miramos el sacrificio del Antiguo Testamento, y entonces luego miramos el sacrificio de Jesucristo, lo que percibimos es que Dios lo que quería era hacerle ver a ellos lo que venía en ese momento,
Por eso Jesucristo siempre le dijo, yo soy el pan, yo soy la vid. ¿Ves? Yo soy la vid verdadera, porque ellos recibieron el pan en el desierto del cielo. ¿Ves? Algo físico. Pero Jesucristo le dijo, ese pan, yo soy ese pan. Gloria a Dios. El verdadero pan. El verdadero pan. Esa agua que salió de la peña, esa agua que salió en el desierto, yo soy esa agua viva. ¿Ves? Entonces, todo eso era sombra de lo que se iba a venir. Dice Jesucristo que ahí se cumplió, ese es el verdadero pacto ahí. Entonces, es bueno nosotros entender el Antiguo Testamento, pero no para quedarnos ahí, sino para entender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ese acontecimiento hermoso que da paso a que el hombre sea regenerado, al que el corazón del hombre, no importa quién sea, hermano. Hay veces que yo fui a Santo Domingo y vi situaciones, amigos perdidos en la droga, que eso a mí me dolió mucho, porque a quién no le duele que uno vea a un amigo de infancia que esté prácticamente loco por la droga. Mi esposa es testigo, y a mí eso me dolió en el corazón. Pero es ahí, Dios sabe bregar con ese asunto ahí. ¿Ve? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Presentárselo al Señor y orar por esa persona. Porque ese corazón, esa mente solamente la puede cambiar Jesucristo. No importa, a ese muchacho lo pusieron, pastor, en un rehabilitación, algo que lo pueda ayudar. Pero ese muchacho sale de ahí limpio, desintoxicado. Y si ese muchacho, aleluya, vuelve a sus andanzas, a la humildad que tenía, va a volver a lo mismo. Porque lo que hicieron ellos fue tratar por fuerza, quizá digo yo, porque si lo dejan él sale. Lo que hacen es que él vuelva otra vez, porque a él no le han hecho un cambio del interior. Simplemente a él lo aconsejaron. Y Jesucristo, por medio de ese sacrificio, eso es lo que hace el hombre. Cambiar el corazón del hombre, cambiar eso que el hombre tiene dañado ya por el pecado, por la desobediencia de Adán y Eva, que nosotros llevamos en los genes, en la sangre. Pero Jesucristo, por medio de derramar su sangre en la cruz del Calvario, tiene el poder. Dice la Biblia que hay poder en la sangre de Jesucristo. Solamente, aleluya, la sangre de Cristo limpia el pecado del mundo. Aleluya, y ese sacrificio perfecto, aleluya, cuando nosotros no tenemos que estudiarlo, bendito sea el Señor, vemos cómo y entendemos, pero cuando nosotros vemos un hermano que estaba hundido en el pecado y de repente cambia, Dios comienza a trabajar en el corazón de ese hombre y paulatinamente ese hombre comienza, aleluya, a limpiarse por fuera también. Entonces nosotros vemos ahí, podemos percibir con nuestros ojos, aleluya, el mejor milagro es cuando un ser humano se transforma, se viene a Cristo y Cristo lo transforma. Hay muchos milagros hermosos que uno ve, personas que sanan de cáncer, personas que Dios los sana del SIDA, que los sana de cualquier enfermedad. Pero si esa persona no tiene un arrepentimiento genuino, esa persona puede volver otra vez a tomar un cáncer, a tomar otra enfermedad. Aleluya. Pero cuando un ser humano viene a Cristo y es transformado, su corazón es transformado, ese es un milagro hermoso, hermano. Ese es el verdadero milagro. Aleluya. Y el que Dios quiere que toda la humanidad lo reciba. Aleluya. Porque dice la palabra que Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Por eso envió a Cristo a que, aleluya, entregue su vida. Bendito sea el nombre de Cristo por todos nosotros. Aleluya. Esto es un estudio, a mí, cuando yo lo estuve meditando, a mí me llenó de gozo, porque yo digo, wow, la iglesia, nosotros escuchamos de los sacrificios, pero cuando nosotros seguimos meditando en esto, es algo que el Espíritu aleluya, nos permite tener ese gozo, como de agradecimiento. Aleluya. Seguimos leyendo, hermano. Estos pequeños, me quedan dos versículos para entrar en hebreo. Gloria a Dios. En Hechos 8:32, yo lo tengo, pero si algún hermano no quiere darle lectura. La hermana Elizabeth, está ahí. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, él vino a una misión y él cumplió esa misión. Gloria al Señor. Él se sometió a eso que Dios quería que él haga.
Gloria a Dios. Dice la Biblia que vamos a leer más adelante, que le preparó cuerpo. Gloria a Dios. ¿Para qué le preparó cuerpo? Para que Él padezca como nosotros, para que Él, aleluya, pueda vencer la muerte, vencer el pecado como nosotros, en lo humano. Gloria a Dios. Y así que nosotros también, dice la Biblia, que si nosotros morimos con Él, nosotros reinaremos con Él. No una muerte física, sino una muerte espiritual. Que nosotros padezcamos como Él, juntamente con Él. Aleluya. Para que nosotros podamos reinar con Él. Oh, gloria a Dios. Primera de Pedro 1:19. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Primera de Pedro 1:19. Si hermano Pedro lo tiene. Yo tengo aquí, varón, Juan 1:36. Amén. Ok, denle lectura a 1:36, varón. Sí, lo salté, sí. 1:36. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén. Y mirando a Jesús, o sea, señalando que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Vuelve el señalamiento. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:19, si hermano Noel creo que lo tiene. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Amén. Así dice la palabra. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Amén. Gloria. Aleluya. Nosotros en el libro, en los libros que hemos del Antiguo Testamento, que podemos ver lo que es cuando habla del sacrificio. Los sacrificios en el Antiguo Testamento tenían una característica que nosotros, imagino que ya nosotros lo hemos leído, que era que tenía que ser perfecto el animal. El animal no podía ser cojo, el animal no podía ser ciego. ¿Ve? Tipificando a ese cordero, aleluya, perfecto, que era Jesucristo, que es Jesucristo. Entonces, exigían que el sacrificio, que el animal que traían sea un animal bueno. Y incluso cuando ellos trataban de que sea el primero, ¿ves? Un cordero que sea, no sé si Félix me corrige ahí, si tenía que ver con el primero en los sacrificios. Sí, lo que pasa es que muchas veces el pueblo de Dios tenía muchos problemas con Dios. Por ejemplo, el capítulo 3 de Malaquías, donde Jehová se airó con el pueblo de Israel, porque le llevaba los corderos mancos, cojos, ciegos. Entonces no era, porque era que Dios buscaba, tú sabes, el Dios del cielo, es que Dios viene con un plan desde antes de la fundación del mundo, de que el cordero inmolado perfecto era Jesús. Entonces esos corderos que sacrificaban eran tipo de Cristo y tenían que ser perfectos. Pero los judíos en su avaricia cogían cualquier manco, cualquier tuerto, cualquier cojo y le llevaban eso a Dios. Entonces que sacaba a Jehová de quicio y de una vez le mandaba juicio y le decía ladrones, me han robado y le decía de todo, porque ellos llevaban el cordero, tú sabes, un cordero imperfecto. Entonces desde el principio que empieza Dios a permitir que el pueblo sacrifique cordero, Dios le exige a Moisés que el cordero fuera limpio, que fuera diferente a todo lo demás. Tú ves, que no tuviera mancha, que no fuera ciego, que no fuera tuerto, que no fuera cojo, que no tuviera perfecto alguno, el más lindo de la manada. Y le exigía a Dios, porque Dios viene con ese plan desde antes de la fundación, porque ese cordero iba a simbolizar a Jesús perfecto, sin mancha. Dios. Gloria a Dios, aleluya. No sé, pastora, usted me dice el tiempo, cuando ya es el tiempo, porque hay veces que nos envolvemos en el estudio, entonces usted me hace señas. Mire. Ajá, bueno, está bien, gloria a Dios. Entonces, como el pastor Félix comentaba ahora, eso era tipificando ese sacrificio perfecto. Y Dios quería llevarlo a ellos. Porque, como dice el pastor Félix, eso era un plan desde el principio. Por causa de la desobediencia, por causa de ese pecado que Adán y Eva cometieron. Entonces Dios tenía un plan, pero era el tiempo de Dios. Pero Dios quería que el pueblo
comprendiera eso que iba a ser en ese tiempo. De la perfección, varón, que hay en Cristo. Dios Amén. quería que el mundo entero viera que Jesús es perfecto. Amén. Que Jesús era sin mancha, sin arruga, perfecto. Un ser humano perfecto. Y eso simbolizaba el Cordero, esa perfección. Gloria a Dios. La Biblia dice ofrenda, dice olor grato. En hebreo, que un poquito más adelante lo vamos a estar leyendo, que fue olor grato. Entonces, cuando venían en Malaquía, venían con esas cosas, era como menospreciando, pastor, eso que Dios estableció en su momento, por allá, por Éxodo, Levítico. Pero entonces ellos, yo no sé, pastor, si era su deficiencia espiritual, que ellos tienen esa lejanía de lo que Dios. La poca importancia que se le daba a los sacrificios. Amén. Pero pastor, en un tiempo no era así. Si usted se fija, en un tiempo no era así. Pero ellos se fueron alejando de Dios hasta que llegaron a esa crisis espiritual que el pueblo de Israel experimentó en ese tiempo. Que incluso luego de Malaquía hubieron 400 años de silencio. Sí. ¿Ve? El pueblo ahí comenzó. Vemos cómo establecieron cuando Cristo vino. Habían costumbres establecidas como que eran las escrituras. ¿Ve? Le querían poner costumbres a las personas como que era que Dios lo dijo, y eran ellos. Por causa, mire hermano, tenemos que ser sinceros. Cuando el hombre se aleja de Dios, comienza a establecer cosas humanas. Aleluya. Comienza a tomar decisiones extrañas. Cuando el hombre de Dios no ora, no ayuna, no lee la Biblia, comienza a turbarse. Porque, hermano, si Dios no le habla, si no tiene relación con Dios, comienza, porque el hombre no puede estar vacío, como el pastor tantas veces nos lo ha dicho, no puede estar neutral. El hombre tiene necesidad de lo espiritual, sea de parte de Dios, sea de parte de Satanás. Comienza en esa mente vacía, caldo del cultivo, para que Satanás trabaje en esa mente. Por eso es que cuando el hombre se aleja de Dios, comete tantos errores. Amén. Y comete tantas torpezas, aleluya. Y nosotros hemos visto eso sin número de veces en personas descarriadas. Que uno dice, wow, pero esa persona era tan sabia en el evangelio, como esa persona andaba y mira tantas cosas, tantas decisiones extrañas que ha tomado. Bueno, porque se alejó de Dios. El pueblo en ese tiempo, alejado de Dios, ¿cómo se alejó de eso que ya estaba establecido y que ellos sabían? No era algo que ellos no sabían, ellos lo sabían, pero lo tomaban como algo que era sin importancia. Pero el Señor en Malaquía lo dice bien claro: vayan a ofrecerle eso a sus reyes, a ver si lo van a recibir. ¿Ven? Pero por Dios lo amonestó a ellos ahí. Y lo amonestó en muchas áreas. En Malaquía podemos mirar en las ofrendas, en los diezmos. Pero una característica, como yo le decía al principio, que tiene el sacrificio es que implica muerte. Implica, aleluya, implica derramamiento de sangre. Eso es algo que nosotros lo vemos en lo que es el sacrificio. Y tiene que ser perfecto. Una ofrenda que sea grata, una ofrenda que sea aceptable por Dios. Gloria a Dios. Porque Jesucristo fue una ofrenda aceptada. Jesucristo fue una ofrenda grata. La ofrenda que dio fue olor grato. Aleluya. Pero nosotros vamos a pasar vamos, si nos acompañan, en Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos capítulo 9, versículo. Vamos a estar tomando en cuenta esos versículos que están ahí, que Hebreo nos enseña mucho de lo que es el sacrificio de Cristo y considerando lo que fue el sacrificio en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. No sé si ya lo tienen, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura al capítulo 9, versículo 12. Y considerando unos cuantos versículos, si el hermano Pedro le da lectura, si lo tiene. Capítulo 9, versículo 12. verso 12 en adelante. Amén, varón. Amén. Y no por sangre de macho cabrío,
ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 2. Seguimos, hermano. Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuantos más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Si usted, varón, si considera decir algo. Sí, varón. Hablábamos ahorita que en el capítulo 1, verso 36 del libro de Juan, venimos hablando de los sacrificios que se ofrecían en la antigüedad. O sea, cuando hablamos de la antigüedad, estamos hablando del Antiguo Testamento. Era allí donde el sacerdote tomaba, por causa del pecado del hombre, del ser humano, que vino transgrediendo desde Adán y Eva, el sacerdote, como el hombre de Dios, había autorizado para ofrecer el sacrificio del pueblo y también, ojo, de él mismo. Eran ofrecidos varias veces, o sea, continua veces, en cierto tiempo, para ofrecer ese sacrificio por medio de un becerro, un macho cabrío, para presentárselo a Dios. Y simple y sencillamente, como hablábamos ahorita, era cubierto. Pero entonces Juan señala a aquel que el pueblo ya tiene conocimiento de que ellos sabían que por medio del sacrificio era el perdón de pecado. Aleluya. Pero lo que ellos tienen, ojo en esto, es lo más lejos que ellos tienen es que Cristo, como usted va a hablar ahorita en el capítulo 10, que me parece, del libro de Hebreos, viene entonces porque el sacrificio que me presentaron era aceptable por Dios por cierto tiempo, pero el pueblo vive y se corrompía, pero me presentaste cuerpo, hablando nuevamente de Cristo. Entonces es ahí que Juan se remonta desde la tierra hacia el cielo y toma a Jesús desde el cielo hacia la tierra y se lo presenta. Y le dice, he ahí el Cordero de Dios. Por eso es que aquel pueblo se turbaba y decían ellos, pero ¿cómo es que yo voy a comer la carne y la sangre de este hombre? Sabiendo que de María, la madre, y José, y etcétera, etcétera. Usted ve, entonces, eso provoca en estos tiempos también el mismo caos. Usted ve, porque el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales. Entonces, tiene Cristo que por medio de su espíritu entrar en el hombre para que el hombre sea convencido de que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Por eso es que no solamente Juan 3:16, sino que también Juan 14 se dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces sigue concluyendo hasta el final y dice Jesús, yo vengo pronto y el que cree en mí, aunque esté muerto, le dijo Marta a María, vivirá. O sea, que Juan señala a Jesús, ¿ve? Entonces es algo que queda cualquier impactado, ¿ve? Porque es que el pueblo viene con una visión de sacrificio desde el principio, no están acostumbrados, ¿ves? Entonces ese gene original, antiguo, está sembrado en el corazón de ellos. Usted ve, de tal manera que mire dónde lleva a Cristo, hasta la muerte. Usted ve, entonces por eso era que decían, antes los viejos decían, no, los judíos crucificaron a Jesús. No, ese era el linaje que ellos traían desde el principio de lo que ellos habían aprendido. Entonces ellos creían que era lo mismo al agarrar a Jesús y sacrificarlo. Yo pensaba que Dios lo iba a pasar por alto. Entonces, porque era una ley que ellos lo llevaban a cabo en el corazón, ya termino. Desde el principio ya Moisés lo había decretado. Que todo aquel que creyera en él, ¿ve? Lo señaló. Mira, otro señalamiento. Que todo aquel que en él creyera y oyera ese profeta, sería salvo y recibiría redención de pecado. Pero el que lo rehusaba, como lo rehusaron, que lo llevaron hasta la muerte, ¿ve? Entonces iba a recibir lo que Dios había decretado. O sea que el punto y el lema de todo esto es que Cristo, ¿ve? Cristo es primicia de todo lo que en el Antiguo Testamento se iba a desarrollar. O sea que Cristo estaba vigente en el Antiguo y ahora en el presente y por la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga, hermano Pedro. Gloria a Dios. Como ahorita comentábamos de que en los antiguos, el sacrificio en el Antiguo Testamento era una situación, simplemente era que Dios lo estableció para viendo hacia el sacrificio de Cristo, pero era un sacrificio que solamente era lo superficial. Pero aquí habla de la conciencia,
Aleluya. Exacto. Dice, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. Los sacerdotes entraban continuamente, dice la palabra, continuamente al lugar santísimo. ¿Ve? Ellos entraban y entraban. Eso era algo, eso era una liturgia normal en el pueblo de Israel. Pero aquí dice que entró una vez por todas. ¿Ves? Ya no hay más sacrificio por el pecado. Bendito sea el Señor. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿ven? Esa sangre santificaba lo superficial, santificaba tu carne, ¿ven? Pero aquí dice más abajo en el versículo 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? No sé si me están siguiendo en la lectura que estamos dando, Pastor Félix ahí. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu tenía que ver en la situación, porque Cristo vino como hombre, pero el Espíritu Santo estaba en Cristo Jesús, como humano que era. Aleluya. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo? Era un asunto de ofrenda. Lo que hablábamos ahorita, el sacrificio era un asunto de ofrenda. ¿Ven? Era una ofrenda que nosotros miramos, una ofrenda grata. Gloria a Dios. Asimismo, sin mancha a Dios, sin mancha, como el pastor Félix decía, que tenía que ser un cordero perfecto, sin ningún tipo de situación de físico, Aceptada. para que sea acepta. Pero dice la Biblia que Cristo sin mancha, pero no tiene nada que ver con lo físico. El varón Pedro me está siguiendo, sino, aleluya, algo ya espiritual. Gloria a Dios. Seguimos leyendo aquí, dice, sin mancha a Dios limpiará vuestra conciencia. Usted me entiende lo que le decía ahorita, una situación que transforma eso que el hombre necesita que sea transformado, que es la conciencia, que es el corazón, que es la parte interior del ser humano, donde está el mal del hombre. Gloria a Dios. ¿Ve? Para Pedro, ya mismo ahí le doy su parte. Para la purificación de la carne. Ok, aquí dice más abajo, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nosotros cuando estábamos en el mundo, aleluya, todo era muerto, hermano. Todo lo que uno hacía era muerto. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y somos regenerados, entonces le servimos a un Dios vivo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano Pedro, ¿tiene la mano levantada? Sí, varón, que Dios lo bendiga nuevamente. Amén. Recuerde que cuando Adán y Eva, antes de haber pecado, eran inocentes. Eran personas inmaculadas. No tenían mancha ni arruga. No tenían maldad, no tenían pecado en su corazón. Fueron creados por la mismísima mano de Dios. Entonces, ahí se hablaba del estado inocente, del estado inconsciente del mal. O sea, ellos vivían una vida sin ningún tipo de conciencia del mal. Ellos eran inocentes totalmente. Entonces, para que toque el tema de la conciencia, cuando ellos pecan, entra lo que se llama el estado de conciencia. Y ahí donde ellos se esconden y le dicen, entonces Dios aparece y le dice, ¿dónde tú estás? ¿Usted ve? Porque entonces el ámbito espiritual cambió, la hoja cambió en ese instante. ¿Usted ve? Entonces ya Dios, desde ese momento, Dios programa un proyecto divino para el mundo entero. Y usted ve que decreta en el capítulo 15, verso 3, de eternidad en la cabeza y tú le dirás en calcañar. Usted ve, ya Dios desde antemano, por eso es que Dios es omnisciente y todo lo sabe. Él sabía todo lo que se iba a mover y con lo que se estaba moviendo, desde antes y después. Entonces entra el estado consciente del hombre, donde reconoce, estamos entonces más adelante, donde Dios viste a Adán y a Eva con un sacrificio. Gloria a Dios. Así que Dios lo bendiga. Aleluya. No sé si el hermano Pastor Félix quiere abundar algo. Amén, amén, sí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos leyendo
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión. Le decía ahorita que el sacrificio tenía que ver con muerte, implicaba muerte. ¿Ve? Y Cristo, por medio de la muerte, venció el pecado. Amén. Aleluya. Cómo todo se correlaciona una cosa con la otra. Gloria a Dios. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que era cuando Adán. Los llamados reciban promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento, bueno, esa parte la vamos a volar porque habla de lo que es, ya es otro tema, que es el testamento. Pero nos queremos enfocar en lo que es el sacrificio. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Si alguien tiene el versículo 22, si lo quiere leer, de ese mismo capítulo de Hebreo, que es el capítulo 9. ¿Alguien tiene el versículo 22? Amén. Amén. Hermana, la pastora Marisa dijo amén, hermano. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén, gloria a Dios. Ahí seguimos mirando que tiene que haber derramamiento de sangre, que era el sacrificio con el Antiguo Testamento. Tenía que haber derramamiento de sangre de los animales para que pueda haber, aleluya, para que sea un sacrificio. Seguimos leyendo. Dice en el versículo 24 y el 25, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Que habla del sacerdote que establecido aquí en la tierra por Moisés, cuando Aarón, sino que ya fue algo del cielo, algo de allá arriba, algo que fue un Dios mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice, y no para ofrecer muchas veces, ya que vemos que era continuamente el sacrificio todos los años, que era el lugar santísimo, era como si fuera el cielo, era como si fuera esa parte donde está Dios ahí. ¿Ve? Algo simbólico, aclarando para que entendamos un poquito más. El lugar santísimo, y ahí entraba el sacerdote, tipificando eso que Cristo hizo en el cielo, no algo de hombre, como dice aquí, sino ya algo diferente. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice, y no para ofrecerse, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Ve? El sacerdote que tipificaba a Cristo lo hacía con sangre ajena. Aleluya. Pero Cristo lo hizo con su propia sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El versículo 28, si algún hermano lo tiene, no sé si la hermana Laura. Amén. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén, gloria a Dios. Seguimos mirando cómo Jesucristo, aleluya, el sacrificio perfecto, entró una sola vez. Les repito la lectura. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no solamente por nosotros, sino por los que han de venir, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Gloria al Señor. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, quiero hacer un hincapié ahí, que veníamos hablando ahorita, que la ley era simplemente una sombra, era algo que tipificaba lo que verdaderamente era, que era Cristo cuando venga en cuerpo. Gloria a Dios. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Ahí está.
el sacrificio del Antiguo Testamento, como decíamos ahorita, no puede hacer perfecto a nadie. La persona venía simplemente para algo del momento. Yo pecaba, yo daba se me perdonaba ese pecado, pero no en sí mi ser. Yo no podía ser perfecto por vía de ese sacrificio. No podía ser perfecto, aleluya. Si algún hermano quiere decir algo, quiere levantar la mano, quiere aportar, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Seguimos leyendo en el capítulo 10, ya estamos. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados. Aquí estamos hablando de lo que nosotros decíamos ahorita, que ese sacrificio simplemente lo que hacía memoria de lo que ellos hacían. Mira, te recordaban el pecado que tú cometiste, no era más de ahí. Por eso venían cada año. Gloria al Señor, porque la sangre de los toros la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ahí está. Gloria a Dios. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Mira, hermano, Dios estableció eso, pero ellos utilizaron eso como algo, lo convirtieron en algo vano, pastor. Y Dios, dice la Biblia, que se enojó con el pueblo de Israel, porque algo que Dios estableció simplemente para que ellos lo sigan de una manera cuidadosa, ellos lo convirtieron en algo como, mire, y eso sucede en este tiempo. Las personas dicen, Cristo viene, pastor, pero mire, se le va la esencia de lo que es eso. La persona viene al culto, escucha la palabra, pero se va y lo pone como algo vano, algo que es tan importante. Ellos también tenían esto como algo sencillo, que aunque no quitaba el pecado, Dios sí lo tenía eso muy en cuenta, como algo importante, para traerlo a ellos, a ese sacrificio que era de Jesús. Y Dios lo reprendió tantas veces a ellos, porque decían esa liturgia, que lo tenía cansado, tanto sacrificio, y tantas cosas que ellos hacían, para luego venir al sumo sacerdote, mira, yo pequé, quitame el pecado ahora. Y ese huellito lo podemos ver en la iglesia hoy en día. Personas que lo tienen como un juego. Yo salgo y yo peco, pero hermano, tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que nos dé, aleluya, la fortaleza para serle fiel cada día más, para que nosotros no caigamos en ese letargo, en ese dormitar, que puede caer alguien. Cuando una persona se hace algo en un dedo, cuando una persona tiene en la piel, hace un ejercicio en su dedo, saca una guitarra, la persona se le crea una ampolla y a la persona le duele esa ampolla. Pero cuando alcanza la callosidad, cuando hay callo ya, ahí no siente nada ya. Y eso es peligroso si un ser humano, si un cristiano cae en ese estado. Yo no sé si me están entendiendo. Amén. Cuando ya la conciencia no le acusa, eso es peligroso, hermano. Por eso la Biblia habla de la conciencia cauterizada. ¿Ven? Que tenemos que tratar de estar sensible a lo que es el Espíritu Santo, sensible a lo que es lo de Dios, para nosotros no caer en ese estado. Y eso, ellos tenían esa liturgia, esa práctica como algo así, como algo de que, como yo peco porque voy a traer un macho cabrío y ya luego ya me quito el pecado. ¿Ve? Entonces, pero Dios no quería eso con ellos. Yo quería que ellos utilicen eso como algo simbólico a Jesucristo, pero no para que pequen, sino para que se guarden, y si pecasen, que mira, el sumo sacerdote está ahí para que te represente en el lugar santísimo. Bendito sea el nombre de Cristo. Y esto ellos lo convirtieron en algo como usual, y le quitaron la importancia de vida, la importancia requerida que llevaba lo que es el sacrificio en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. No sé si algún hermano quiere decir algo, quiere aportar. Hermana pastora Marisa, si quiere decir algo. ¿No? Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Aquí sigue hablando de esta parte. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesucristo, esa parte ya diciéndolo. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esa parte era según la ley, según ya lo que hemos leído. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Que quitando lo que es ese viejo pacto, quitando lo que es ese viejo sacrificio, que no hace nada con el ser humano, para que luego Dios establezca por medio de Cristo lo que es el sacrificio, aleluya, de Cristo, que quita el pecado ya definitivamente. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a darle participación para que el hermano no se duerma. Si alguien tiene el versículo 10, lo puede leer, le da lectura y si quiere decir algo. Gloria a Dios. El versículo, ¿no quiere leer? Gloria a Dios. El versículo 10, de capítulo 10. Versículo 10. Amén. El verso 10 dice, y en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén, sí. El 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces lo mismo sacrificio, que nunca pueden quitar los pecados. Seguimos en esa parte que recalca el libro de Hebreo. Ese sacrificio que no puede hacer nada con el ser humano, pero también aquí resalta lo que es el sacrificio de Jesucristo, que elimina, que quita esa culpa del ser humano, esa culpa del hombre, que solamente por medio de la persona, usted le habla de Dios y lo acepta, hermano, allá afuera. Pero cuando usted le menciona a Jesucristo, la persona como que espérate, porque hay algo en ese nombre. Usted le habla a Dios y él, oh Dios, sí, ok. Pero cuando usted le habla de Jesucristo, aleluya, el nombre admirable, como le dijo el ángel de Jehová a Jacob, mi nombre es admirable. Entonces el ser humano entiende que hay, amén, hay un peso ahí en ese nombre. No sé qué sucede cuando usted le predica a alguien, le habla de Jesucristo directamente, de que Jesucristo te salva, te libra de tu pecado, te cura. Entonces el ser humano como que entiende que ya ahí es otro asunto ya. Ya ello requiere de una responsabilidad hacia él. Bendito sea Dios. La hermana pastora Marisa. Gloria a Jesús. Donde dice que el sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado del mundo. Eso yo casi lo asimilaría como al sacerdote católico, que ellos hacen lo mismo todo el tiempo, e incluso ellos reciben el pecado de la persona que se lo confiesen y le dicen tres arcángeles, cuánto Padre Nuestro, una Ave María y muchísimas cosas que ellos usan, tipos de oraciones, pero el pecado queda igualito. Queda igual. ¿Por qué queda igual? Porque el único que quita el verdadero pecado de la humanidad es Jesucristo. El hombre no puede perdonar pecado ni puede quitar pecado. Amén. Solamente Jesús. Entonces, día tras día yo hace lo mismo, pero la persona queda con el mismo pecado. Sí.
Sí, eso es un ejemplo vivo que vemos siempre en esa parte. No me gusta mencionarlo, pero es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que hemos venido hablando, que no hace ningún efecto, simplemente es algo vano, algo vacío. Pero las personas no entienden que sí, que eso está bien. Estamos casi terminando, estamos ya casi concluyendo. Aleluya. Leemos unos cuantos versículos. Bendito sea Dios. Quiero que el pastor Félix le dé lectura un poquito más adelante, que tome el Romanos 12:1. Bendito sea Dios, para finalizar con ese versículo. Gloria al Señor. Aleluya. Romanos 12:1. Gloria a Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bendito sea el nombre de Cristo. Sí, le damos lectura a Romanos 12 para ir dándole conclusión al estudio. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso nada más. Sí, si quiere, pastor, apuntar algo de ese versículo. Sí, rápidamente, tenemos el tiempo encima ya. Y vamos, nada más 2 palabritas. Pablo hace recalcar al pueblo a la iglesia de Roma, y le escribe, dice: así que, hermanos, os ruego, es un ruego, es una súplica. Pablo no quiere que nadie se perdiera, que entendiera que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y habla y dice: la misericordia de Dios por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, que nosotros tenemos un cuerpo que tenemos que santificar a diario. Sabemos que Dios es que santifica a la iglesia, pero nosotros tenemos un trabajo que es apartarnos del pecado para que podamos santificarnos, para presentarnos delante de Dios. Pues como dijo el apóstol, dice presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que traza bien la palabra de Dios. ¿Por qué hay que presentarse delante de Dios como sacrificio vivo? Porque nosotros a diario nos presentamos delante de Dios y el Espíritu Santo está dentro nuestro. Mora en nosotros, mora en la iglesia, en aquellos que han dejado el mundo y el pecado y han seguido a Cristo. Entonces imagínense cómo se sentirá el Espíritu Santo si nos presentamos delante de Dios lleno de pecado y lleno de maldad. Dios le bendiga. Amén. Sí. Bueno, le damos conclusión al tema. Sí, tenemos que cuando nosotros tomamos en cuenta ese sacrificio, también en nosotros esa parte de que nos presentemos como sacrificio vivo, es que nosotros somos templos del Espíritu Santo, haciendo morir, ¿ves? Haciendo morir en nosotros eso que no le agrada a Dios, eso que es contra lo que Dios ha establecido. Entonces, que es la vieja naturaleza, presentarnos a Él, aleluya, como ofrenda agradable. Bendito sea Dios. Hasta aquí mi parte, hermano. Dios le bendiga mucho, aleluya. Amén. Y nuestra hermano pastor Félix, con Dios con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, hermano Soto. Gloria a Dios, precioso estudio de la palabra del Señor, a todos de pies, pero sin, aleluya, no antes, como siempre, si algún hermano necesita la oración, gloria a Dios, aleluya, podamos orar, gloria a Cristo, aleluya, hay poder en Dios, sí Señor, gloria a Cristo. Podemos orar si hay alguien que está enfermo, necesita la oración, si está deprimido, si está triste, Dios está con nosotros. Amén. Todos de pies, vamos a orar al terminar. Debemos acordar, decir, vamos a orar por nuestra hermana Julia y por la sobrina de mi hermano, aleluya, de mi hermana Baby, que está enferma en el hospital. También vamos a presentar a nuestro hermano pastor Antonio Ureña, que lo operaron ayer, ¿verdad? Para que el Señor le siga fortaleciendo y pueda, ¿verdad?, salir prontamente del hospital. Gloria a Cristo. Quiero decirle a los hermanos que mañana, acordarse que mañana a las 11 de la mañana hay aquí, aleluya, el evangelismo, ¿verdad? Aquí los hermanos que evangelizan a las 11 y entonces a las 2:30 de la tarde, aleluya, estaremos aquí para recibir la antorcha. Aquí los hermanos que vamos a perseverar aquí 7 días en el nombre de Jesús.
Amén, hermano. Gloria a Cristo. Ay, tan que amén, tan pobre. No se preocupe que yo vengo con mi esposa. Amén. Nosotros venimos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hay poder en Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, damos gracias por el privilegio de llegar a esta casa a adorar. Para llegar aquí a glorificar su santo y bendito nombre, Padre. No le damos culto a hombre, no le damos, Dios mío, venimos aquí a hacer lo que nosotros queramos hacer. Venimos aquí a adorarle, venimos aquí a glorificar su nombre, venimos aquí a dar gracias por las bendiciones que usted nos da a diario, Señor, de guiar, dirigir nuestros pasos, de guardar nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra familia. Padre, gracias porque usted es fiel para con la iglesia. Gracias por usar mis hermanos los cánticos, la alabanza, en el estudio de la palabra, Señor. Gracias por usted ha ministrado nuestras vidas en esta noche. Ahora yo les ruego y les suplico, Señor, por la salud de mi hermana Julia. Padre, te quiera que mi hermana se encuentre en nuestro hogar, donde sea, que usted lleve su mano poderosa, la toque. Padre, que de mi hermana sana en este momento por el poder. Aleluya, que fluya. Aleluya, en el cuerpo de mi hermana Julia, el poder de Dios en este momento. Mi Dios, echa fuera toda enfermedad y toda malicia del cuerpo. Padre, en el nombre de Cristo, presento a la sobrina de mi hermana, aleluya, hermana Febe. Gloria a Jesús, que está también enferma en el hospital. Visite a esa joven, Señor, y toque, sanando. Su palabra dice que por su llaga fuimos curados, Dios mío. Y todas las más hermanas y hermanos que están en los hospitales, que están en sus hogares, clamamos esta noche por sanidad. Nuestro hermano el pastor Antonio Ureña, Señor, que tuvo una cirugía el día de ayer. Padre eterno, usted estuvo con él. Yo ruego y suplico que su mano siga con él y que él pueda levantarse, Señor, que esa herida sea cicatrizada pronto y él pueda regresar, Señor, a seguir, aleluya, ministrando en la congregación que usted ya, Dios mío, le ha asignado. Padre, ahora salimos de este lugar por su presencia, esperando que su sangre y campo alrededor, oh Dios, para la bendición suya, Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Sin paz y santidad nadie, pero el Señor Dios los bendiga y los guarde. Saludados unos a vosotros en el amor de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios.